Hola Mati, Muy bien. ¿Cómo estás, mi querido amigo Santiago? todo tranquilo por suerte. Muy bien. Muy bien, muy pero muy bien. ¿Sabes que me alegra mucho tenerte en el canal? Porque lo que está pasando ahora actualmente se está hablando mucho acerca de arbitraje y de impuestos y los temores de las personas, esto y aquello. Y si bien yo personalmente trato de traer mi experiencia y demás, qué mejor que tenerte al canal y poder aportar valor con muchas de las dudas que tienen las personas. Antes que eso, quiero que la gente te conozca, seguramente muchos ya lo conocen, otros no. Santi, date el tiempo para presentarte y bueno, que conozcan un poquito de lo que vos haces. Antes que nada, gracias Mati por la invitación. Yo soy contador público, soy matriculado en Santiago del Estero, soy oriundo del estado de Santa Fe y bueno, trabajo con lo que es criptomonedas en general desde hace prácticamente 2 años. Lógicamente que lo que más me da trabajo hoy por hoy, porque bueno, hay un boom, hay mucha gente que se está dedicando al arbitraje, como bien vos decías. Hay mucha gente que se ha metido en el arbitraje, digamos, como una forma quizás paralela a lo que es trading. Hay mucha gente que lo ve como un ingreso extra, hay mucha gente que vive del arbitraje. Así que, digamos, la verdad que es una actividad que es bastante interesante, que obviamente tiene un buen rendimiento claramente y que obviamente también creo que va a seguir creciendo siempre y cuando lo dejen. Obviamente, o sea, seguramente vamos a tocar el tema en algún momento, tema de impuestos, ingresos brutos, billeteras virtuales, billeteras digitales, pero bueno, la idea es que esperemos que siga. Lógicamente que hay mucha gente que depende de esto, así que también está atenta a ese tema. Saber, bueno, para la gente que no lo sepa, yo a Santi lo conozco de su curso. O sea, yo, bueno, para los que no saben, yo igual siempre tiro el chivo. Tenemos un grupo de youtubers de Argentina, ha crecido bastante el grupo y se ha puesto bastante lindo el grupo. Entre esos, me entero de que el señor Santi sacó un curso de arbitraje sin bancos, o sea, sin usar el banco. Y yo le digo siempre a la gente que cómo distinguir, ¿no? El rulo es con pesos, dólar y cripto, y el arbitraje neto, digamos, es solamente criptomonedas. Después lo pasa al banco en algún momento, pero no necesariamente tiene que hacerlo con el banco. Hay una gran diferencia entre uno y otro porque uno se puede llegar a ganar más que otro y bueno, el tema de comisiones, esto y aquello, trabas, diferentes restricciones. Y bueno, a mí me llamó la atención ese curso, obviamente lo compré, lo sigo consumiendo, la verdad que me parece interesante, está bueno. Y de repente, bueno, surgieron un montón de dudas y cosas que me despertaron a mí, que en realidad todo el tiempo me están preguntando a mí y a muchos de los youtubers este tema, ¿no? El tema del arbitraje, el tema del rulo. Vamos por una parte. Creo que, esta es mi opinión, no sé si realmente es así, pero bueno. Creo que el tema del arbitraje se hizo muy conocido, de hecho siempre existió, pero se hizo muy conocido con el tema del rulo. O sea, la gente entró al arbitraje sin saber que se llamaba arbitraje con el tema del rulo. O sea, entonces la gente empezó con esa movida, ¿no? Con pesos, dólar, cripto, bolea peso. Y ahí entendió la movida, que está buenísima, digamos, hace una gran diferencia. Pero con el tema de las trabas, esto y aquello, los impuestos, el volumen que se genera, dar toda la vuelta una y otra y otra y otra. Y ahí uno cree que no pasa nada, ¿no? Pero ahí está todo Ahí está el súper asunto. claro. Entonces, mi pregunta, para arrancar. A Vos, ver. Santi, ¿vivís del arbitraje? No, yo no, yo vivo en mi profesión. Lógicamente que lo hago en forma paralela. A ver, en realidad, lo mío arrancó con el arbitraje por una cuestión de que dije, bueno, mucha gente le está yendo muy bien en pesos, pero a mí me sonaba un poco eh, raro o hasta te diría que problemático mover tanta cantidad de pesos por tu cuenta bancaria, entonces dije, bueno, tiene que haber alguna otra alternativa. Empecé a estudiar, empecé a analizar como para hacerlo en forma, digamos, entre exchange, interchange, triangulando dentro del mismo exchange, por ejemplo, con tres pares diferentes. Y dije, bueno, hay alternativas. A ver, hay un montón de herramientas que se pueden utilizar, tanto pagas como gratuitas. Entonces, es un poco lo que muestra en el curso, como para justamente evitar todo lo que es bloqueo bancario, bloqueo de las cuentas de los mismos exchange. Porque, a ver, los exchange cuando ven demasiado volumen, lógicamente que también tienen que intervenir por una cuestión de que, por la UIF, que tienen que dar una explicación al ser, digamos, un agente regulado, un agente registrado en el país, tienen que dar algún tipo de explicación en cuanto a los movimientos y tienen que por lo menos pedirla a esa explicación a sus clientes. Entonces, bueno, lógicamente que se genera por ahí una problemática a la hora de trabajar que es bastante difícil de sobrellevar. Si lógicamente no tenés margen para operar, terminás en cierta forma maniatado
Y eso es un poco la problemática y es lo que venía a resolver el curso, la idea de, obviamente, usar un montón de herramientas que te permitan, por ejemplo, otra de las herramientas es mostrar cómo hacer arbitraje entre un DEX, por ejemplo, PancakeSwap y Binance. Por decirte un ejemplo, creo que es algo que por ahí que ha llamado mucho la atención. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Obviamente, entre el DEX y Binance no hay ningún tipo de información o de por ahí, ¿cómo decirlo? O sea, ninguno de los dos informa al fisco, entonces obviamente la cantidad de movimientos que se pueden hacer es Sí, muy grande. limitado. No quita que no corresponda pagar un impuesto, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es lo bueno de que no informen a ningún ente, que sean entes semi-descentralizados, digamos, en cuanto a lo que es información? ¿Por qué? Porque te permite mover mucho más, tener mucho más volumen. A ver, la mayoría de los exchanges hoy por hoy tienen límite de retiro de entre 10.000 hasta $50.000 diarios. La mayoría de los exchanges locales de acá de Argentina tienen ese monto, pero anual. O sea, hay una diferencia muy grande, entonces te da mucho más margen, mucho más volumen para operar. Lógicamente que, como siempre le digo a los chicos, no es que yo doy algo que es mágico y que van a ver 10 minutos un video y van a salir haciendo plata. No. Todo conlleva un proceso, una preparación. En mi caso también ha llevado un proceso, una preparación y mucha lectura. Yo sé que a vos también te gusta mucho investigar, porque se nota, digamos, en tus videos que sos bastante autodidacta. Bueno, a mí también me ha llevado esa preparación. Obviamente también adquirir herramientas, las he adquirido, las he aprovechado. Y dije, bueno, ¿por qué no? Muchas veces me lo plantearon los chicos, ¿por qué no haces un curso vos? ¿Por qué no lo explicás vos? Que por ahí sos más claro a la hora de explicar, digamos, sos mi contador, te dedicas a esto, te gusta. Yo siempre decía, no, porque por ahí por una cuestión de tiempo, porque una cuestión de que digamos, no me animaba quizá, y hasta que un momento dije, bueno, no, me animo, lo hago, y digamos que sea una herramienta que sirva. Justo de casualidad se da que todo esto de las billeteras virtuales y digitales que empiezan a cobrar ingresos brutos o a modo de retención, a modo de percepción, que en cierta forma puede ya ser problemático para el arbitraje. El día de mañana, o sea, a partir del 1 de octubre, se quedan 15 días, no es para alertar y alarmar a nadie, pero es una realidad, es un costo que van a tener que tener en cuenta. ¿Y por qué? O sea, a ver, AFIP, una persona que es monotributista, no tiene forma, AFIP y tu banco en todo caso, no tiene forma de saber si vos, Mati, o yo que estamos haciendo arbitraje, tenemos ganancia por nuestra profesión, por nuestro ejercicio, por nuestro oficio, o si es por arbitraje. No hay forma de discriminar. Es plata que entra, el billetero tiene que cobrar igual la retención. Entonces, ahí está el gran problema de la retención de las billeteras virtuales, que era un poco en realidad el camino que se tenía como para poder arbitrar sin problemas. Los bancos tradicionales siempre han retenido, van a seguir reteniendo. Por la lógica, la billetera por ahí era un poco más flexible hasta cierto punto, porque los clientes también tienen sus controles, sus regulaciones. Pero bueno, de casualidad ha aparecido mi curso en un momento, te diría que clave. Hay que ver cómo se desenvuelven, hay que ver qué hace, digamos, el fisco y qué hacen los bancos para aplicar este tipo de normas. Pero bueno, puede, como te decía, llegar a ser bastante nocivo para el arbitraje. Lógicamente, que si te cobran un 3% por cada transacción, tenés que por lo menos ganar un 4% para poder hacerlo rentable, o un 3,5%, de cuanto tú quieras. Entonces, imagínate que no muchos arbitrajes se dan en ese porcentaje. Entonces, bueno, mucha gente va a quedar quizás un poco colgada en el arbitraje en peso. Ahí en el grupo comentaban ahí entre los colegas, ¿cuál es más rentable? El arbitraje neto, que solamente con criptomonedas, ya sea plataforma centralizada y descentralizada y no pasas por los bancos, o el mal llamado rulo, que es lo mismo, pero le llaman rulo, pero tenés todas las restricciones, los impuestos y todo lo que se venga, lo que se aumente a partir de ahora, no sé. ¿Cuál es más rentable? O sea, ¿cuál se gana más? Y segunda pregunta, en concordancia con esto, en el caso de hacer el rulo, ¿qué límite yo tengo para moverme durante un día? Ponele. Para no estar, viste, digamos, como presionado, no, no puedo mover hasta acá, entonces, por un lado eso, ¿no? ¿Cuál se gana más? Y hasta dónde yo podría mover esto, digamos, ponele durante el mes. Lo haría, no sé, 2-3 veces y muevo cierta cantidad, se gana mucho más que el arbitraje, o, no sé. Siempre hablando del arbitraje en peso, que es lo que estás preguntando vos,
por ahí los límites, digamos, se los interponen tanto los bancos como los exchange, que esa es la gran limitante. Si no, no tendrías ningún tipo de límite para tener una ganancia. Lógicamente, cuanta más constancia y más cantidad de operaciones, independientemente del volumen de ganancia que tengas, digamos, eso no tendría techo. Que por ahí el arbitraje entre exchange, directamente, que incluso lo pueden hacer con los exchange locales, con Bitso, con cualquiera, entre criptomonedas, mucha gente lo ha aprendido a hacer y le saca una rentabilidad. Hay otros que les cuesta un poco más, que lo hacen directamente en el P2P, digamos, digamos, siempre que tengas una rentabilidad, está bien, está perfecto, siempre que ganes, la forma que uses no hay problema. Ahora, la limitación es esa, justamente. Digamos, siempre vas a ganar más teniendo mayor volumen, mayor cantidad de operaciones. A ver, exchange locales, perdón, internacionales, hay muchísimos. DEX, hay muchísimos para arbitrar. Hay un montón de herramientas. En definitiva, tenés mucho margen para hacer ganancias. Lógicamente que, como yo bien decía, no podés pretender del día al otro tener, digamos, ganancias, digamos, casi seguras, digamos, de mucha magnitud, sin tener los conocimientos y sin poder aplicar. Hay mucha gente que me dice, Santi, hice el curso y no puedo encontrar un arbitraje. Está bien, digo, ¿qué exchange abriste cuenta? Y tengo en Binance, en KuCoin y en BingX. Ajá. ¿Y el resto? No, el resto no tuve tiempo a abrir. En definitiva, te termina autolimitando. Cuanto más exchange tengas y más herramientas tengas, lógicamente. Ahora, siguiendo un poco la pregunta que me decías de los límites locales, la mayoría de los bancos tradicionales están teniendo límites de entre $6.000 y $10.000 mensuales. Y diariamente, la mayoría, digamos, te permite operar moviendo entre 100 y 150 mil pesos de forma diaria, que ingresan a tu cuenta, sin ningún tipo de problema. Y lo digo porque, digamos, hay varios clientes que operan de esa forma. Digamos, por ejemplo, usan 10, 12 billeteras en las cuales no mueven, no hacen que ingrese más de 100, 150 mil pesos, y lógicamente lo hacen durante todo el mes. Y si te pones a pensar, tenés quizás 20, 25 días, 2,5 millones de pesos por billetera, 10 de 12 billeteras, es un buen volumen de operación. Lógicamente que en algún momento esas billeteras, como se llama de Druga, con cualquiera de los bancos digitales, tiene que intervenir y hace algún tipo de requerimiento, pregunta de dónde sale todo el movimiento de dinero, pide que justifique. Lógicamente que al principio también era un poco más tedioso el procedimiento porque no se conocía muy bien la normativa, no está muy clara al día de hoy. Si bien se ha ido avanzando en ese aspecto, sigue habiendo un montón de grises impositivos, digamos, serios, serios en el sentido de que por ahí queda la interpretación del profesional y se puede supeditar a un tipo de duda, suscitar por un tipo de duda. Entonces, bueno, ¿qué se hizo? Se avanzó en esa materia, pero quedaron por ahí algunos que otros aspectos que serían interesantes que se puedan evacuar, pero aún así los bancos como que han tomado una postura a la defensiva. Está bien, esto no corresponde, no lo termino de entender, automáticamente te bajan, digamos, la caña y no te permite seguir operando. Hay algunos que sí, ya han avanzado, que piden que obviamente puedas demostrar la trazabilidad del dinero, es decir, a quién le compraste, a dónde vendiste, qué, cómo, dónde, todo. Lógicamente que esos exchanges han ido perfeccionando y saben que la mayoría de la gente lo usa para hacer arbitraje. Y en definitiva, les dejan comisiones igual, que es lo que al exchange de RIN. Entonces, como que en ese aspecto hay algunos que sí son un poco más vivos, pero lógicamente que los márgenes de que te deja el arbitraje por ahí rondan el 0,5, el 1, 1,5 aproximadamente, y el movimiento es mucho más grande. Entonces, el exchange que hace tiene que otorgar un límite acorde a la ganancia neta que se declara. Pero, claro, tanto capaz que moviste 100 millones de pesos de tus cuentas bancarias y ganaste 1 millón. Claro. Entonces, se dan muchas problemáticas en el arbitraje en pesos que lo hacen no inviable, porque mucha gente, como te dije al principio, vive y le va muy bien, pero se termina de cierta forma restringiendo un poco. Podríamos decir que el arbitraje con pesos y criptomonedas, más que todos, digo yo, ¿no? De pesos a comprar monedas estables, ponele, y volver a pesos, es, entre comillas, más segura que comprar, ponele, Bitcoin, Ethereum o lo que sea, entre diferentes exchanges que no pasas por los bancos y demás. O sea, a lo que apunto es, ¿cuál tiene más riesgo? ¿Cuál tiene más riesgo? Depende, porque va a haber, hoy por hoy, vos lo sabés bien, muchas estafas en P2P.
si vos comercializás entre varios exchanges y después salís a pesos, en definitiva vendría a ser la misma modalidad, porque terminás convirtiendo a pesos cuando en el arbitraje internacional nunca convertía, cuanto mucho vas, por ejemplo en Binance, convertís a dólares, a euros, pero nunca pasás al banco, queda directamente depositado en la plataforma, por ejemplo. Entonces, el riesgo en ese sentido es igual para ambas. En el caso de obviamente lo que es P2P, el riesgo es alto por el tema de la estafa, de la recuperación de Claro. cuentas, de la compra de cuentas también que andan dando vuelta, entonces por ahí pasa un poco el riesgo. Lógicamente, el otro gran riesgo es por ahí el desconocimiento, es usar una red que no corresponde para hacer un retiro, por ejemplo, no saber qué comisión tenés que pagar. Ese es por ahí el principal riesgo, diría yo. No tanto, digamos, las transferencias, sino también conocer ese tipo de aspectos claves, porque, a ver, hoy por hoy tenés un montón de herramientas para investigarlo, incluso en el curso te preparé un Excel, digamos, para que puedan simular la operatoria, ver cuál es la ganancia neta, real, con las comisiones, con las comisiones de trading, con las comisiones de retiro, inclusive, y la idea es que puedan mitigar justamente ese riesgo y no incurrir por ahí en una pérdida innecesaria por un descuido, porque eso nadie quiere perder plata a propósito, lógicamente, por ahí es un descuido o una falta de conocimiento nada más, que te lleva por ahí a perder tu dinero. Muchas veces ha pasado, no sé, mandan Ethereum por la red de Polygon, por decirte, cualquiera, no corresponde a ser, tiene su red, ES20, hay muchas formas de correr riesgos que por ahí son innecesarios y bueno, se pueden salvar. O sea, hay formas, ahí justamente te explico cómo salvarla y cómo evitar eso. Totalmente. Yo sé que por ahí, cuando hablamos de rulo, porque es más que levetero, en la realidad, uno piensa que con tantas restricciones, con tantas trabas, esto, aquello, los bancos, los bloqueos, todo eso, uno piensa que en algún momento se puede acabar. No así el arbitraje sí, siempre puede seguir, aún sin los bancos, digamos. ¿Es así? O sea, realmente en algún momento se puede acabar el mal llamado rulo, digamos, con el tema de tantas restricciones, tantas cosas, esto y aquello, o es que siempre va a haber alternativas. Y yo creo que siempre va a haber alternativa por una cuestión de que, digamos, la compra, justamente, por ejemplo, en el exterior, con tarjeta de crédito, que es lo que busca el fisco. Busca que la gente blanquee justamente esas compras y que no, digamos, por ejemplo, siempre está 5 o 10% por debajo el valor de la tarjeta de lo que es el valor blue. ¿Por qué? Justamente, ¿cuál es la intención de eso, de trasfondo? Que la gente, digamos, haga la compra en forma con la tarjeta, que tenga una ganancia, pero que eso quede, digamos, un respaldo, un seguimiento de ese dinero y que se pueda, en cierta forma, controlar, monitorear cuál es la situación patrimonial de cada persona. Entonces, por eso creo que el rubro nunca, digamos, continúa este gobierno con esa medida, digamos, el rubro nunca se va a terminar, porque siempre va a haber alternativas para comprar un poco más barato y vender un poco más caro. Surgen todo el tiempo, a vos te la comentan un montón seguramente, en su momento surgió esa de Huobi, que bueno, en realidad era medio un error, pero bueno, a ver, alternativas para comprar barato y vender un poco más caro hay un montón. Gente que está supeditado a la cantidad que puedas comprar vos en base a tus ingresos. Porque no, a ver, mucha gente ha hecho el rubro de Huobi y de Bybit, compró no sé cuántas veces en un lapso corto de tiempo y quizás no es ni siquiera monopolista. Entonces ahí se han presentado casos a clientes míos que le han hecho un requerimiento por justamente no poder demostrar los gastos que tenían. Ese tipo de cosas son las que uno tiene que prever, tiene que decir, bueno, tiene que ser inteligente, decir, bueno, no puedo gastar más de lo que gano, no va a guardar sentido, no va a guardar correlación, entonces voy a tener un problema. Es lo que le pasó a mucha gente. Mucha gente, digamos, ha hecho mucha ganancia con lo de Huobi, pero digamos, algunos o son unos que utilizan una categoría muy baja o ni siquiera están inscritos y de repente tienen compras por, no sé, 2 millones de pesos en 4 o 5 días, 10 días, lo que fuera, lo tienen que llamar. Claro. ¿Vos me podés confirmar
Igual esto es, no sé si a tu opinión o tu recomendación también, de que las personas que hacen arbitraje deberían de ser monotributistas. O sea, ¿es lo No, ideal? O una persona que no, digamos, no se siente todavía capaz como para declarar y se apenas está arrancando, no es necesario, digamos. Inicialmente, capaz en algún momento sí, pero inicialmente no. si te dedicas únicamente al arbitraje, no es necesario. La ley habla muy claramente de enajenación de criptomonedas, de hecho de moneda digital, sí, la memoria FIP, y denuncia, perdón, y lógicamente que se plantea que se paga el impuesto celular. Después no aclara nada si la persona tiene que ser responsable de cripto, si tiene que ser monotributista, no lo aclara simplemente. Como no hay una compra-venta de un bien, de un servicio, entre comillas, de un activo intangible en realidad, entonces, ¿qué se optó? Pues únicamente se tributa el impuesto celular hasta tanto haya alguna modificación. Si en algún momento se hace modificación, que el fisco plantea, bueno, la persona que hace el arbitraje tiene que ser responsable inscrito, por ejemplo, pagar el impuesto celular y ser responsable inscrito y facturar las comisiones, perfecto. Va a ser justamente la Claro, modalidad que se debería adoptar. Lo mismo con el monotributo, pero hasta ahora no. Entonces, por ende, no es necesario. Salvo que los clientes tengan otra actividad, pero digamos, lo que es estrictamente arbitraje no es necesario, digamos, que claro. estés dado de alta en monotributo. Por eso, al principio quizás con un monto chico, recién está arrancando, lo que sea, no es necesario mientras que no. Pero después empezás a mover un monto grande y bueno, no te va a quedar otra. Ese es el tema. Por más que capaz que arrancás a hacer arbitraje con 30.000 pesos, 40.000 pesos, que no es un monto grande, pero ¿qué pasa? Lo moviste en el día 25 veces y moviste 500, suponete 20.000 pesos, lo moviste 25 veces, entrará a tu cuenta 500.000 pesos en el día. Claro, Y si vos haces una sumatoria digamos, de todos los días, la gran parte de la semana, lógicamente que llama la atención porque ¿qué pasa? Vamos a poner mi caso. Yo soy contador, gano 80, 100, 200, 300, lo que fuera, que es lo que facturo por mi profesión. Y aparte hago el traje en pesos y en mi cuenta entra, no sé, 20 millones de pesos por mes en diferentes billeteras. Y no guarda relación con mi ingreso por mi profesión. Entonces yo ahí tengo que demostrar, o bien estoy facturando muchísimo por mi profesión, no es mi caso, ojalá, pero digamos, tengo que demostrar que en realidad lo que estoy haciendo es arbitraje y por eso tengo todo ese volumen. No es porque claro. tengo 20 millones, tengo, digamos, 100.000 pesos con los que arranqué a operar y cuando termino tengo 240, como se pone. Pero digamos, moví muchas veces y obtuve X ganancias. Claro. Simplemente Me eso. quedan dos preguntas que, bueno, una la tenía que haber hecho antes, pero solo lo quiero comentar. Y es el hecho de que cuando te decía recién de si hay la posibilidad de que se termine, me Ujú. refería a que cada vez que nosotros mencionamos un arbitraje o el rulo, porque la gente lo entiende más fácil así, muy poca gente lo puede hacer porque después ya se traba. Las Claro. transacciones, las tarjetas, esto, aquello, la plataforma, el gobierno se entera de una nueva manera y traba todo. Entonces, yo a eso me refería en cuanto a eso. Digamos, siempre va a estar esas oportunidades para hacer arbitraje, eh, pero claro, ese es el tema, ¿no? Cada vez se traba esto, aquello. Entonces uno medio que se desanima, por un lado. Por un lado te desanimás porque lógicamente se van acortando las posibilidades. Lógicamente que, digamos, por ejemplo, eh, Simplex entró a la lista negra justamente del fisco y del gobierno por una cuestión de que por ese error mucha gente hizo mucha diferencia. En algún momento pasó un rulo con Skrill, que digamos, también pasó algo similar. Se compraba el oficial, no se pagaban los impuestos. Hubo uno de esos rulos que después AFIP cobró en forma, tipo, de hecho el banco en forma retroactiva el impuesto, pero obviamente sí corresponde. Y ahí hubo un caso que no. Entonces, bueno, ¿qué hace el fisco? ¿Qué hace, digamos, el banco? Manda una lista negra y obviamente se va cortando cada vez más esa, esa, esa cantidad Claro, de posibilidades que hay. ¿Que pueden llegar a seguir saliendo? Seguramente. Eh, ¿Qué se dio el otro día, por ejemplo? Me comentaron de uno comprando, no me acuerdo qué plataforma, con PayPal, poniendo que pagabas con una moneda de la India. No pagabas el impuesto país, por ejemplo. Terminabas comprando
un software más barato. Alguien me comentó, no me acuerdo de qué era, pero bueno, por ejemplo, surgen ese tipo de cosas que de casualidad alguien probó y bueno, y comentó en un grupo y ya se empieza a viralizar y bueno, hasta que lo frenan, lógicamente. Claro. Es lo que pasa siempre. Alguien lo comenta, alguien se entera, que no se tiene que enterar porque, digamos, ponente lo termina cortando, pero digamos, pasa así muy seguido. Porque muchas veces me ha pasado de enterarme y que ya estoy terminando. ¿Por qué? Claro. Llega tarde. Entonces, pero yo creo que van a seguir apareciendo, van a seguir saliendo nuevas oportunidades, digamos, de rubros, siempre que sean legales, que digamos, te generen una oportunidad de arbitraje sin, digamos, ningún perjuicio. Yo no haría, no lo evitaría, al contrario, trataría de hacerlo. Pero lógicamente que hay algunos casos que se dan rulos que son, obviamente, medio turbina, sí. al límite y cruzando el límite de lo ilegal. Claro. Como pasó con varias cosas que por ahí, digamos, no tiene sentido llegar a ese tipo de cosas. Hay muchas formas de ganar plata y no hace falta estafar a nadie, digamos, ya sea ya sea tercero. Y bueno, por ahí la gente no mide un poco eso, pero digamos. ¿Sabes que la gente, o sea, la comunidad en general, no solamente conmigo, sino los que trabajamos en esta área, tiene un amor-odio con nosotros, en cierto sentido? ¿Por qué? Por un lado aprenden, y por otro lado le da bronca porque hay cosas que como que le damos, o sea, no es que le damos, o sea, encontramos una información y se lo brindamos a la gente, y después es como que, o sea, la cosa es así, nosotros como que buchoneamos una oportunidad de ganancia, según ellos, ¿no? O sea, es como, y yo digo, o sea, son oportunidades, o sea, son cosas que uno lo toma. Claro, y obviamente lo hace de buena fe. Sinceramente nosotros sabemos que se puede y que ayudaría a muchísima gente, que está buenísimo, que es algo que quizás, como te digo, muchos de nosotros, los que trabajamos en internet, quizás no nos dedicamos al 100% al arbitraje, porque tenemos varias cosas que llevamos adelante, pero sí es algo que hacemos, digamos, cada tanto, una cosita, un ingreso adicional. Y a la gente le gusta que lo compartamos y a la vez nos medio odian, ¿viste? Porque, bueno, decímelo por privado, qué sé yo, ¿entendés? Para que no se corte, ¿no? Quemador, claro. Exactamente, pero... No le podés avisar a 60.000 personas por privado, porque claro, y así, digamos, llega de alguna forma u otra, llega. Igual en los grupos de Facebook, grupos de Telegram, una vez yo hice un vivo en Telegram con un tema, ¿no? De arbitraje, esto, aquello. Yo creyendo que estaba haciendo bien, igual ya aprendí la lección. Le dije, bueno, gente, esto es para ustedes. No, se mandó, se copió, se mandó por todos lados. Y lo terminé cortando, el editor lo bajó el video, todo. Porque, digo, después no sé qué repercusión puede tener. Entonces, como digo, no, siempre a lo legal, siempre no nos vamos a meter en lío. Aunque, como vos decís, existen arbitrajes que ya pasan al otro lado, están medio ahí. Y ahí donde voy, bueno, cada uno es responsable, ¿me entendés? Yo no me quiero, ¿me entendés? Habiendo tantas formas de ganar dinero hoy, un montón de formas, digamos, de plataformas diferentes, con estrategias súper probadas, por ahí tenés que incurrir en eso, por el facilismo, digamos, de hacer algo rápido, algo fácil, algo que no te cueste nada. Lógicamente que es por ahí complicado, porque obviamente te termina llevando a una zona gris que puede llegar a ser perjudicial. Mucha gente me ha consultado después del rubro que hacían una estafa en realidad. ¿Qué hacer? ¿Qué hago? Mucha gente se asustó y devolvió la plata, pero otra gente directamente, digamos, aparte inclusive hasta compraron cuenta y le dejaron un problema a otro, fue problemático, de algunos hasta el día de hoy lo deben sufrir, si bien ya ha pasado varios meses, pero deben estar sufriendo. ¿Y por qué llegar a ese extremo si hay un montón de herramientas? Inclusive hay cursos gratuitos enteros, buenísimos en YouTube, cualquiera lo pueda ver en el sillón de su casa sin ningún tipo de restricción. Entonces uno dice, no hay que llegar a eso. Pero bueno, el facilismo y la canchereada siempre existe acá y va a seguir existiendo, lamentablemente. Lógicamente que uno trata de brindar las herramientas y el conocimiento, lo que por lo menos
a ver, un montón de veces me han pasado datos digamos, de algún curso digamos, gratuito, de lo que fuera, y lo comparto, porque la verdad es que lo bueno de esto es Sí, por ahí siempre hay que compartir. ayudar digamos, y también mostrar otra cosa, no es solamente lo estrictamente laboral, sino también compartir algo que a otros pueda servir, simplemente. Pero bueno, Te hago una pregunta, Santi. ¿Vos sos asesor financiero? no, No, ok. O sea, no nos metemos en lío. Yo no nos también. metamos al lío por las dudas. Sí, por No, si bien, trabajo con un asesor financiero, digamos, con el cual digamos, vamos a empezar a asesorar en cuanto a la operatoria en el Nasdaq, Ah, específicamente bien. en el futuro del Nasdaq. Por Buenísimo. ahí hay algunos que les puede llegar a gustar, que me han preguntado en un momento, vamos a hablar un poco de prueba de fondeo, de poco, vamos a empezar a ahondar en ese tema, en ese aspecto, pero yo no soy, tengo intención de rendir el examen, porque estaba preparando el curso, preparando otro tipo de curso también, y obviamente en cuanto al estudio en forma presencial, lógicamente también te demanda mucho tiempo, entonces como que bueno, Claro. lo paralicé por el momento, pero sí me gustaría en algún momento profundizar sobre eso, no solo digamos, por poder vender el servicio, sino también para mí mismo, Claro. un conocimiento más, una herramienta más, suma, lógicamente. ¿Y el tema de trading? O sea, ¿estás metido en el trading o? Hago bastante futuros, Ok. no muestro mucho la operatoria, estoy digamos, por ahí, tenía ganas de hacer alguna sesión en vivo con un par de especialistas, digamos, no como para que muestren sus herramientas, aparte de las mías, pero no es algo que suelo mostrar. Sí me gusta, lógicamente que trato de buscar las ventanas para operarlo de forma tranquila, porque lógicamente trabajar y operar no es compatible, lo he probado, me ha ido muy mal, así como uno cuenta las buenas y cuenta las malas. Y Claro. bueno, en algún momento dije, bueno, esto tiene que ser en forma organizada, entonces dije, bueno, me tomo un tiempo a la noche para ir a operar, en algún momento para ir a la mañana, antes de arrancar a ver el estudio por ahí, pero digamos, trato de ser organizado en ese sentido y tengo mi sistema y lo cumplo a tabla. Si no hay operaciones no entro, si se dan las condiciones que yo quiero, entro, lógicamente que quedo como todo el mundo, pero trato de ajustarlo a stop loss. A mí me gusta realmente, pero bueno, por una cuestión de tiempo, quizás no le dedico todo lo que yo necesito. Pero bueno, Ujú. vamos por ahí ahondando en otros mercados, trabajo también con un par de exchanges bueno, que se dedican a eso, y bueno, obviamente eh, tienen sus academias de asesoramiento también, así que bueno, Claro. estoy en todos lados. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tanto al arbitraje, al trading? Mm. El arbitraje trato de dedicarle por lo menos una hora por día, le dedico mínimamente, por ahí si encuentro una o dos operaciones rápidas. Yo porque estaba grabando un video para el curso y mientras mostraba encontré una operatoria en 10-15 minutos que sacó un 12%. Y bueno, obviamente lo subí, digamos, quedó ahí en el curso como para que lo vean. Era justamente con XPR, con Proton, que casualmente la única moneda que hice un análisis en el canal de YouTube, que me gustó. En algún momento digamos, estaba muy en ganancia, hoy por hoy se fue al tacho como casi todo el mercado, lógicamente, pero digamos, encontré justamente una arbitraje con esa moneda, que hace poco incluso la listó Binance, Claro. y bueno, obviamente, por ahí encuentro una o dos operaciones, pero no encuentro nada y no hago nada, por ahí hago algo de trading futuro también, mientras voy buscando algo, abro una operación, la dejo abierta máximo por 5 de palanca, tengo que estar demasiado seguro como para aumentarla, pero hay muchas formas de operar mientras vos tengas tu librito y te vaya bien y lo entiendas y tengas una cierta constancia, te puede ir muy pero muy bien. Lógicamente que no es fácil, lleva mucho estudio, mucho aprendizaje. En mi caso también, como te dije, soy muy autodidacta, me gusta leer bastante, estoy mucho tiempo trabajando en la computadora y aparte investigando, pero digamos, es un mundo lindo que se puede aprender mucho, sobre todo mucha gente vive de esto, entonces, ¿por qué Claro. no probarlo como una alternativa que sea una fuente de ingresos extra o inclusive, digamos,
Buenísimo. tu principal fuente de ingreso. ¿Qué pensás de la tarjeta de Binance? ¿La pediste o no? No la pedí todavía por una razón que no me pude sentar, pero la iba a pedir porque me parece interesante tenerla, pero el hecho de que por ahí se empiece a informar así, lógicamente que no, a ver, no quiero asustar a nadie, pero de cierta forma, por decantación en algún momento eso va a pasar. Si es que no está pasando a día de hoy, no hay ninguna confirmación, en realidad no hay ninguna confirmación de ningún lado, en ninguna de las partes, pero puede llegar a pasar dentro de poco, entonces por ahí yo tendría cuidado en ese sentido. Claro. Si, lógicamente, si tenés algún tipo de, digamos, de capital que no quieras blanquear, yo tengo que decir, tenés tu capital que usás normalmente, digamos, tus pequeños ahorros y usar tarjeta, no hay ningún problema. Es lo que pasa con la mayoría de la gente. Hay mucha gente que ha comprado hace muchos años, me ha pasado con consultas profesionales, de decirme, ¿qué hago? Compré cuando valía $1000 y hoy ni yo sé que lo que tengo. Me han contestado en algún momento y vos decís, bueno, son casos particulares. Compré una vez un cliente de $300 y acumuló, fue comprando. Medio que me dicen un día se me reían mis amigos, yo compraba y caía, y hoy por hoy, obviamente, que tienen fortunas incalculables en esos casos específicos, Claro. que son muy particulares, pero bueno, tendría el cuidado, pero después el resto no lo veo como tan problemático, pero bueno, sí, teniendo en cuenta que no va a pasar mucho como para la Binance, que es informática. No, corre, corre. Inclusive hay muchos tratados entre Estados Unidos, inclusive, y Argentina, que se están charlando, que se van perfeccionando, inclusive estos días, si bien es a requerimiento, ¿sí? Puede requerir a cualquier entidad de Estados Unidos y las mismas van a informar, pero únicamente a requerimiento, no de forma automática. Entonces, hay ya un ida y vuelta que se viene gestando y que bueno, se va a terminar de unificar. Claro, está todo muy gris, no se sabe bien, pero se hablaba también en un momento. Pasa que se habla mucho de esto, pero no está confirmado, entonces no podemos decir 100%, pero se hablaba en el caso de que eh, AFIP empiece a investigar la Binance y demás, se habla de un impuesto retroactivo de cosas que no podemos hacer nada, es como ya lo que nos mandamos antes ya está, es como que no. Es que el impuesto no va, el impuesto no es retroactivo, el impuesto está de 2018. ¿Qué pasa? Mucha gente se escuda de decir, bueno, mira, yo compré hace mucho tiempo antes, yo me he retirado con un par de ganancias, no la he materializado. Es un buen criterio, es válido, perfecto. Ahora bien, desde este año, por ejemplo, se graba lo que es bienes personales. Antes se tomaba a las criptomonedas como un activo intangible, como te decía hace rato. Ahora AFIP, en base a un decreto en realidad, no hay una norma específica, pero en base a un decreto, AFIP va a empezar a intimar a la gente que, digamos, tribute bienes personales por los activos digitales que tienen. En este caso, cualquier cripto. Lógicamente que ahí sí se va a generar un problema, pero a partir de este año, para los años anteriores, no debería ser un problema tal. Distinto es para la gente que hacía arbitraje de 2018 en adelante, que no se ha registrado nunca, que creyó que nunca le iba a pasar nada. Esa gente ha recibido requerimientos que incluso han circulado, hemos subido un requerimiento de un cliente para mostrar qué es lo que se pide, que es básicamente lo que venimos pidiendo los contadores para hacer las certificaciones, para hacer la liquidación de impuestos, que era el Excel detallado justamente con quién operaste, dónde, en qué momento, qué moneda, cuál fue tu ganancia, lo normal. Lógicamente, aportar toda la documentación posible y con lo que quieres justamente controlar que eso sea real, tiene que hacerlo. Es muy difícil de por hoy. Obviamente, las wallets son públicas, pero aún así el seguimiento, la trazabilidad del dinero es un proceso muy engorroso y por ahí requiere de mucha gente para hacer. Entonces por ahí el fisco en ese sentido todavía va a estar un poco más lento, pero no quita que no te lo pueda reclamar para atrás. Ya lo han hecho, este año lo han hecho para, digamos, todo lo que era 2018 en adelante, que es cuando surge el impuesto celular sobre los activos digitales, sobre las monedas digitales. Entonces
Ojo, tengan cuidado, no crean que porque no lo intimaron Ujú. por todo lo que hicieron el año pasado, no lo van a intimar dentro de 2 años. Ojo. O sea, eso no es que tienen carta libre como para hacer lo que Claro. quieran y mover la cantidad que quieran. Así que bueno, creo que muchas de las cosas que surgen, bueno, yo les invito, ¿no? Yo también estoy aprendiendo mucho. De arbitraje aún me falta todavía y creo que lo que nos comparte Santi en el curso está muy bueno. Así que a la gente que no lo ha consumido, cuando yo ya me sienta preparado voy a compartir yo de lo mío. Pero de momento sigo aprendiendo del grosso que está de este lado. Así que bueno, no, sí, yo soy muy amante de de eso, ¿no? De consumir, de preparar, de escuchar. Eh, Hay un montón de cosas que yo hago y quizá no la comparto a las redes porque no, quizá no me siento preparado, pero ya es una realidad. Entonces yo creo que lo que más nos interesa y creo que la comunidad también es eso, ¿no? De la experiencia, qué cosas hay que tener cuidado, no podemos hacerlos vivos con ciertos temas. Y bueno, por supuesto, asesorarse con un contador. A la gente como que medio le huye a los contadores, pero es necesario, o sea, No mordemos. exactamente. Y yo, mira, yo era uno de ellos. Pero hoy en día, gracias al canal, esto y aquello, me he rodeado de personas que saben del tema, que me pueden dar una guía, digamos, y yo me puedo sentir un poquito más tranquilo. Crean que, o sea, yo sé que a veces uno necesita dar ese paso, pero bueno, lamentablemente en Argentina siempre hay cosas a tener cuidado, esto y aquello, y hoy más que nunca está tremenda la situación. Entonces, No por vender un poco la cuestión, pero los cambios constantes a nosotros nos obligan, de cierta forma, directa e indirectamente, a prepararnos constantemente. Y a veces se hace muy difícil hacer el seguimiento, digamos, de todos los cambios a nivel normativo. Imagínate si yo, constantemente capacitándome, adquiriendo cursos, viendo justamente nuevas normativas, diciéndola en profundidad, me cuesta a veces estar al día. Imagínate a alguien que no tiene un contador, que lo hace en forma. Siempre se te pasan cosas, hay un montón de beneficios que surgen, que si uno está al día lo puede aprovechar, está al día en cuanto a información, digamos, que por ahí hay gente que nos esquiva, quizás porque cree que nosotros estamos del lado del fisco y que lo vamos a hacer pagar más impuestos o porque tenemos ganas de que paguen impuestos. La realidad del contador no es que somos enemigos, en fin, pero nosotros trabajamos del lado del cliente, siempre tratando de que pague lo menos posible dentro de lo legal, lógicamente. Que puede usar todas las herramientas que tenga a su disposición y el día de mañana diga, bueno, pueda potenciar su negocio y no tener que incurrir en gastos innecesarios por algún desconocimiento. Siempre la idea es esa. Después, lógicamente, que en la práctica hay digamos, dificultades a la hora digamos, de hacer un seguimiento de un cliente por un montón de factores. Como vos bien dijiste, ya cambia constantemente, entonces claro, se hace por ahí difícil planificar de acá a un mes directamente. O sea, hoy el dólar está a 2.76, 2.77, mañana está a 2.90, pasado está a 320 y así, así. Entonces, bueno, por ahí no tengan miedo, digamos, de asesorarse. A ver, vayan en la consulta del contador de confianza que tengan en su barrio, en su casa, que sea. No solo el contador, cualquier persona digamos, sepa de un tema que ustedes necesitan. A ver, siempre es interesante por ahí poder escuchar y aprender. Me pasa a mí también, digamos, trato de aprender de mucha otra gente que veo que es mucho más capacitada que yo en algún aspecto. Entonces, todo el conocimiento es poder, en definitiva, potencia. Obviamente, lo mismo pasa en un montón de situaciones. totalmente. Así que bueno. Creo yo que hemos respondido muchas de las preguntas que siempre se repiten, pero bueno. Y algunas por ahí media nuevas que están saliendo ahora y que bueno. Pero es constante, la gente está todo el tiempo, Mati, Santi, vamos a hacer esto. Algunas cosas hacemos, otras cosas no, gente, porque también tenemos una vida, o sea, tanto Santi como yo, cada uno tiene su propia familia, no poner en riesgo solo para probar algo y ver si funciona. O sea que hay gente, pero bueno. Santi, ¿cómo te sentiste en esta entrevista, en esta charla? De 10. Yo la verdad que un lujo, un gusto. Hablamos un montón y cuéntame, hoy son las 8. Estamos hace un rato largo, casi una hora, y no me di cuenta. La
La verdad que de 10, eh, creo que, como vos decís, tocamos un montón de temas, así, bien mezclados, que por ahí les puede ya servir a mucha gente, así que más que bienvenido y bueno, más que agradecido Buenísimo. por la invitación, Dale. un lujo. ¿Querés decirle algo a la gente? ¿Alguna cosa que vos veas muy reiterativa? Aunque ya medio ya lo hablamos la mayoría de las cosas. Como para ir, como un consejo, algo como diciendo, o también como para que no se, hay mucha gente con todo esto que está medio, como que sí, que no, que esto, que será que voy a poder, y es como que vos que estás más canchero con esto, vos quizás decir, bueno, vamos a decir entre comillas una palabra de aliento, pero desde la parte legal también, Sí, digamos, decir, mirá, tampoco es tan malo, fíjate esto, aquello. mira, como recomendación final, siempre tomen todos los recaudos posibles, prepárense, si tienen alguna duda, pregunten, tomen algún curso, hay un montón de cursos gratuitos de arbitraje dando vueltas, hay uno de ese SAC, el grupo de hace poco, está muy bueno, es muy didáctico él para explicar, es muy claro, tengan cuidado, o sea, por ahí uno por el afán de la ganancia rápida, no toma algunos recaudos, ha pasado mucho con el P2P, de recibir transferencias de cuentas nuevas, que por ahí no tienen ningún tipo de vinculación real con la persona, que suele pasar. Y ya me ha pasado un cliente mío que lo he contado, él me ha permitido contarlo, lo metieron preso por una presunción de estafa cuando nada que ver, lo único que había hecho era vender su criptomoneda, o sea, se quedó sin su criptomoneda y sin su plata. Y lo metieron preso. La pasó re mal. ¿Todo por qué? Porque aceptó una cuenta de un tercero que no, digamos, en realidad no era real, era una cuenta comprada, con dinero robado, probablemente estafa, no sé, bueno. Tengan cuidado de ese tipo de cosas. Hay un montón de herramientas para hacer plata, o sea, tómense el tiempo por ahí. Yo sí entiendo que hay gente que en algún momento pasa determinadas urgencias, porque es normal, a todos nos ha pasado en algún momento. Algún día estás mejor, un día estás peor, pero digamos, por más que la urgencia te lleve a hacer, digamos, movimientos grandes de dinero para tener una ganancia con el arbitraje, tomen precaución en algunos aspectos. Lo vimos comentamos mucho en el canal, he comentado yo varias veces, he comentado lo que me pasó a mí, inclusive el año pasado con el chip, a ver, tomen precauciones. En algún momento, si querés, vamos a preparar algún video de ciberseguridad. Es algo que Está siempre muy me bueno. piden, digamos, yo por ejemplo uso una YubiKey para que Ah, sí, yo también. digamos, no tengan un acceso, digamos, y obviamente uso un celular que no tiene acceso a nadie, un número que no tiene nadie. O sea, tomo un montón de precaución porque justamente, a menos de que uno está expuesto, digamos, que mis datos están en las redes, están, digamos, por ahí en un montón de lugares, no está de más, en definitiva. Así sea yo, o sea cualquier persona, digamos, que está arrancando, tomar medidas está bueno. Así que nada, eso es un poco la recomendación. Y bueno, no tengan miedo también a contratar a un contador, digamos, que hay mucha gente que está capacitada en este rubro hoy por hoy que los puede asesorar muy, pero muy bien, y que les puede dar una mano muy grande y que les puede ahorrar mucho dinero, sobre todo. Lógicamente, mucha gente me ha venido con un problema, por ejemplo, que o algún contador o un amigo le dijo que se tiene que inscribir como responsable inscrito. Y termina facturando un montón, pierde un montón de plata, paga un montón de impuestos y nada que ver. Y también era por otro lado, únicamente por no pagar lo que sea que valga una asesoría, terminan en un problema monstruoso. Entonces, esa es un poco la Totalmente. recomendación. Hay muchas formas de ganar plata, así que pues, les puede ir muy, pero muy bien. La Opportun Crisis. Así que bueno. Así es. Bueno, Santi, muchísimas gracias por estar en esta charla. No va a ser la única vez que vamos a estar juntos, vamos a volver a compartir y a charlar. Toda la gente Listo. que no sepa, bueno, de hecho Santi lo compartió. Santi tiene un canal, se llama Cripto Contador. Le dejo abajo en la descripción el canal de Santi para que lo vayan a ver. La verdad es un genio, da muchos tips de enseñanza. Igual habla también un poquito de lo que es el curso, también lo ha compartido ahí en el canal. Y bueno, nosotros seguimos aprendiendo de toda la experiencia de gente que quizás tiene un poquito más de conocimiento y lo comparte. Algo que, ya para terminar, estoy viendo que muchos contadores se están haciendo youtubers. Y eso está bueno, digamos, porque
Es como que antes era difícil de tener esa información y uno tenía que compartirlo con un contador o buscar a ver quién de confianza. Y ahora, está bien, digamos, obviamente hay que pagar la asesoría del contador, lo que sea, pero el contador ya ve esa necesidad y le intenta suplir voluntariamente, y está buenísimo. Y obviamente después el tema de las vistas y demás, que retribuye, ¿no? En lo que es el canal y demás, pero qué bueno, qué bueno, qué bueno que haya personas que sean profesionales, porque hay muchos charlatanes y realmente hay gente que realmente se copa, dice las cosas como son y uno siente un poquito más de tranquilidad porque tiene información ya un poquito más clara y eso me gusta mucho. Así que bueno, Santi, te felicito por tu canal. ¿Vos cuánto tiempo tenés el canal? Yo lo estaba viendo. Y ya estoy casi llegando a los 2 años, me parece. 2 años. Bueno, ánimo, ánimo con eso. Vayan a seguirlo ahí, es un grosso que llega a los 100.000 ahí. Así que bueno. Todavía. Bueno, Santi, te mando un abrazo grande, saludos a todos, vayan a seguirlo. Un Y gusto, Mati. nos estamos viendo, gente. Buenas noches, chao, chao.